La peli comienza con Bobby Cristal sufriendo en una prueba de mate. En otro lado vemos a la rubia Terry Green bailando como loquita junto a otras chicas. De fondo sonaba un cumbión ochentero para que la escena no sea tan cringe. Épocas que solo recordaremos por el desastre nuclear de Chernóbil, la caída del muro de Berlín y cuando el Arnold mató al depredador. Eres espantoso. Bueno, sigamos. Bobby, el protagonista, no podía responder ni una sola pregunta. Like si alguna vez te pasó lo mismo. Su compañero le dijo que se olvide del tema. La hora de salir a vacilar llegó. Él se acercó a Bonnie para intercambiar firmas en los anuarios. Le gustaba la chica, pero ella ya tenía un canchero que se la llevó en su descapotable. Mala suerte para el pobre. En su casa se dio una ducha bien rápida. Se puso desodorante, perfume, se aventó un traguito y se fue con sus panas a esa casa de burlesque para estrenarse en las canchas. El tímido Bobby no quería hacerlo. Prefería ir por el camino del amor y la primera novia, la rubia Lisa, se llevó al Colorado Jack. Al protagonista le tocó irse con Ana María, una pechugona con una experiencia bárbara. El otro bro estaba muy entusiasmado de lo que iba a hacer, aunque eso era un poco avanzado para él. En tanto, Bobby se mandó otro sorbo de puro para no valer madres con los nervios. Bueno, se desmayó al ver esos magumbos. A Jack ya no le gustó el servicio completo que compraron, por lo que salió corriendo del cuarto antes de que la rubia lo azote. Al final no hicieron nada. El bambino se quedó dormido encima de su compañía y tuvieron que sacarlo entre dos por lo mamado que estaba. Al otro día saludó a su mamá que se iba al trabajo, luego fue a hablar con su viejo que ya se enteró de la mala nota que sacó en francés. Como sea, le dieron otra oportunidad. Si sacaba más de 8.5, lo lograría gracias a que ya le contrató una profesora para darle lecciones privadas. El señor Cristal estaba muy decepcionado del vago, que en vez de ponerse a estudiar, solo le interesaba nadar en su piscina de superlujo que tenía. Ahí conoció a Terry Green, su nueva tutora. Si lograba hacer que su hijo pase la materia, el ricachón le pagaría 10 grandes adicionales. Necesitaba que ingrese a Yale, donde él estudió y obtuvo los mejores recuerdos de su vida. De esa forma empezaron con el Je suis, je m'appelle y el omelette du fromage. Bobby se sentía pesimista. Le preguntó a la profe si tenía novio. Ella le contestó que ya terminó su relación. En la noche, Billy les ofreció a los vírgenes llevarlos a México a ver si tenían más suerte. Jack no quería ir a ese país pues podían agarrar la enfermedad del mono. Ingresaron a un restaurante, en donde Billy habló con la mesera para ver si quería ese trabajito. Esperaron en la parte de atrás a que termine su turno. No tenía nada de malo en cerrar la lanza, todo el mundo lo hacía. Jugando piedra, papel o tijera, Bobby logró el primer turno con la loquilla que sin mucho cuento dejó que el muchachón haga lo suyo. De pronto aparecieron unos motociclistas a interrumpir el momento. Uno de ellos era el prometido de la chica. A ella no le importaba si la encontraba con otro. A Bobby sí, y procedió a largarse en silencio antes de que lo madren. Tuvo que esconderse debajo del auto. Por suerte agarraron al equivocado. Silvia les dijo que no era ese. Así Jack salvó su pellejo. Bobby hizo lo mismo justo a tiempo y evitaron recibir la golpiza de sus vidas. De vuelta en casa, la profe aprovechó la estadía para nadar un poco. El bro, que seguía sin poder oler las flores, fue a quitarse la tristeza entrenando, pero al ver a su profe sin nada encima la espió con mucho cuidado. Así obtuvo una imagen mental para la sacudida de nutria posterior. La fue siguiendo hasta su habitación en modo ninja. Terry no estaba enterada de nada aún. Se secó las patas con una toalla y la escena terminó. En la mañana retomaron las clases. Bobby ya no podía concentrarse, le gustaba demasiado la gringa, hasta comenzó a imaginársela que ya era su novia y toda la cosa. Ella se molestó al ver que no había hecho ni un solo ejercicio. Él le dijo que hacía mucho calor, le enseñó lo bien que sabía nadar. Terry también quería un receso, conversaron de lo que hicieron de sus vidas antes de conocerse. Bobby pensaba que debió haber tomado español en vez de francés, era más chévere. Ella le contó que tenía 29 años. Vamos de vuelta a las escenas de baile. Bobby estaba esperando a la profe a que salga para llevarla a casa en su auto. Jack le dijo que se avispe e intente llegar a cuarta base con ese manjar que tenía para él solito durante un mes. Era una buena idea, solo le faltaba ser más lanza. Cierto, cierto. En una prueba logró sacar 7, por lo que se fueron a celebrar su progreso con una comida elegante en un lugar francés. Ahí Terry le enseñó a probar el vino como un verdadero campeón. Inesperadamente llegó el ex de la rubia. Al verla le reclamó por haber desaparecido por meses sin avisarle. Ella le pidió que no haga una escena. Lo suyo se había acabado. Se retiró del lugar con su alumno sin creerle las patrañas al empresario, que le decía que todavía la amaba. No pudo atraparla, pero consiguió anotar la placa de la motocicleta de Bobby. En otro lado, él vio a una señorita potente en una cabina telefónica. Volvió a fantasear como Walter Mitty de que la conquistaba en cuestión de segundos. Casi lo atropella un camión por despistado. En su rancho vio a Terry nadando como el de arriba la trajo al mundo. La fue siguiendo en silencio para observarla mejor desde la ventana de su cuarto. Esa vez ella lo encontró husmeando y le dijo que no debería hacer eso. Al otro día, al verla hablando
hablando con su ex, le pidió que vayan a estudiar. En realidad no quería que esté con ese don Sylvester que quería quitarle su presa. Se puso muy celoso cuando la besó. En la noche el gran Billy llevó a los lentos a un nuevo lugar. Bobby se encontraba triste. Quisieron entrar con credenciales falsas. El guardia buena onda no le importó y permitió su ingreso. En poco tiempo lo sacaron a patadas por saltar al ring lleno de mujeres que peleaban dando espectáculos a los presentes. Ellas estaban muy enojadas con las sabandijas. En eso Terry encontró a Don de nuevo en las suyas con otra mujer. Ella, cansada del infiel, le pidió que se largue. Los amigos quisieron llevarse a las chicas a otro lado, pero los novios de estas aparecieron y casi los mandan al más allá, de no ser por Bobby que los rescató en su auto. Tras eso regresó donde su profe para ver cómo la había pasado. Obvio mal, no debió darle una segunda oportunidad al otro. El bro la reconfortó como el caballero que era. Terry se sintió cautivada del joven que no era mujeriego y la quería mucho. Estaba muy cerca de conseguirlo. Un poco más de insistencia y lograría su gran deseo. No pudo dormir esa noche por las hormonas y fue a ver a su profe en la piscina. Ella no lo regañó, es más, le regaló un beso. Después se fueron juntitos al cuarto a confirmar el kill. Los días de comprar revistas se acabaron. Es tan hermoso. Sin palabras. Tras eso fueron a la fiesta de la mamá de Bobby. Un japonés le pidió que invierta en chips de computadora. Eran el futuro y darían un montón de plata. Jack le dio de tomar varios tragos a la señora Cristal para que se ponga borracha. Su esposo le pidió a Terry un segundo para hablar. Necesitaba saber si su hijo se estaba aplicando en el francés. Ella le dijo que era un crack. De la nada el viejo le confesó que quería hacerle maldades a cambio de más dinero. La profe lo rechazó con unos buenos insultos. En el baile, Bonnie, la del inicio, apareció para saludarlo, ver cómo estaba y eso. Jack y Billy intentaban conseguir suerte con unas rubias. Una le dijo que no, la otra aceptó. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Más tarde, Terry le pidió a su chico que no se confunda, por favor. Él le prometió tener la mente clara y el corazón frío para no arruinar lo que tenían. Pura diversión y nada más. Bobby le preguntó si lo estaba haciendo bien. Ella lo calificó con un 9,5. Nadie era perfecto. Velozmente regresó a su cuarto para que sus padres no lo descubran. El señor Cristal lo encontró dormido sobre el escritorio tras una larga jornada de estudio. Lo mandó a dormir en su cama, mas luego bajó a desayunar un sanduchote. Ahí vio al infeliz de Don llegar a su casa. Quiso frenarlo pero no pudo. Este le advirtió que sabía karate, podía acabarlo en segundos. Bobby más pila sacó su arma para que salga volando de su propiedad. Se hizo respetar bien. A continuación se fue a la ciudad en su motocicleta para buscar en una tienda algún regalito sexy que le gustara a su novia. La señora se impresionó del galán que tenía una pareja de mayor edad. Después intentó leer ese libro de posiciones. Bonnie lo fue a ver en su bicicleta y descubrió que no estaba estudiando nada de la universidad. Tenía otra chance en sus narices si lo deseaba. 2 novias en tiempo récord tras muchos años sin obtener nada. A la hora de poner en práctica la teoría, no pudo acomodar la pierna en el lugar correcto. Terry le dijo que mejor lo hagan con amor. En la mañana la señora les dio las instrucciones de trabajo con señas a sus empleados latinos María y Manuel. Le encantaba hablar en español. En eso los tórtolos se fueron a dar un paseo. En el camino Don le pidió a Terry que regresen. El adulto muy enojado quería matar al jovencito que según la rubia era mejor que él sacudiendo la cama. Por maloso terminó accidentándose en su auto de lujo que tanto quería. Los padres se iban de paseo a otro país todo el fin de semana. Eso significaba la casa sola para los dos. Primero se deshicieron de Manuel para que se tome unas vacaciones. A María le dijeron lo mismo. No querían a nadie molestándolos esos días. Perfecto. Sí, excelente. Sin embargo, sus amigos fueron a visitarlo para hacer ese viaje a Chihuahua. Al escuchar algo extraño sucediendo adentro, se acercaron a ver y se encontraron a su compadre en pleno fiestón con su profesora. Ya no necesitaba ayuda de ellos, mas luego los novios conversaron de lo que harían en el futuro con sus vidas. Tenían un pronóstico malo debido a la diferencia de edad. Pasados 2 días, Bobby le dijo a su padre que quería ir a la Universidad de California y no a Yale. Él le contestó que eso no era negociable. Sus deseos de ser astrónomo eran absurdos. Se iba a morir de hambre con ese título. Al bro le quedaba solo esa noche para el examen de mañana. Estudió todo lo de un mes usando el pan de la memoria de Doraemon y al terminar quiso otra ronda con su novia. Ella le dijo que no esa vez, debía dormir bien y guardar energías. Ese rato el viejo se enteró del romance que tenía su hijo. Al otro día Bobby le contó a Terry que sacó 91. Los mexicanos lo felicitaron por esa nota, en especial Jack, que consiguió manchar la espada con una latina. En la playa el francés se enojó con su chica por no querer ir a San Francisco un par de días para celebrar. Ella le contestó que no podía, se iba mañana a Francia a
visitar a su familia. Lo planeó sin avisarle, además esa relación no iba a funcionar. En casa su papá lo felicitó por haber aprobado, le contó el bono que le iba a pagar a su profesora. Él se enojó al saber eso y le dijo que no estudiaría en Yale. Luego se puso furioso con Terry por haber aceptado ese dinero. Se sentía engañado, timado, usado. Se fue en su moto a otro lado a despejar la mente. Una Ford lo hizo volcarse y casi se muere por no usar casco. Él con muchas ganas de vengarse fue a ver a su segundo plato. Le dijo que necesitaba hablar con ella. En el patio le preguntó si quería ir al cine el sábado. Bonnie le contestó: el único problema era su novio Beef. Bobby la convenció para que deje a ese patán y se vaya con él, que consiguió darle un beso con la experiencia que ya tenía. En la mañana se disculpó con Terry por su enojo. Le confesó que estuvo con su compañera e hizo cochinadas. La adulta entendió que era hora de partir y seguir adelante con su vida. Así llegamos al final de este romance de verano. Los dos prometieron no olvidarse de lo que vivieron. ¡Fin! Así termina Mi Tutora.